En tu corazón floreceremos, un espacio producido por el Centro Yanapanacusum para que nosotros los jóvenes podamos hablar de distintos aspectos de nuestra vida diaria, temas que nos preocupan o temas que nosotros debemos conocer para estar empoderados y así pues no permitir que nadie vulnere nuestros derechos. Soy Grecia Rivas y estoy contenta de estar con ustedes una vez más aquí en el programa, regresando pues de este feriado que ha sido el Día del Trabajador, y un abrazo enorme a todos los trabajadores de nuestra teleaudiencia, a nuestros amigos trabajadores de los CEBAS y por supuesto también al equipo trabajador del Centro Yanapanacusum, porque hemos estado celebrando este día tan especial, recordando que ha sido pues el inicio de la lucha por los derechos laborales, y precisamente vamos a empezar a hablar este mes de esos temas para conocer nosotros los jóvenes qué derechos laborales tenemos. Y pues el día de hoy empezaremos hablando de nuestro contrato laboral, aquel que va a marcar el resto de nuestros derechos o donde vamos a basar nuestros otros derechos. Es por eso que para hablar de este tema tan importante, de la importancia de nuestro contrato, pues nos acompaña el abogado Graciano Rubín de Celis, quien nos va a ayudar a entender mejor qué es todo esto pues del contrato. Graciano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación al programa. Primeramente saludar a todos los trabajadores, a toda nuestra clase trabajadora. Desde aquí hacerles extensivo el saludo y un abrazo por haber conmemorado, ¿no?, un año más desde aquella lucha en la cual se forjan nuestros derechos como trabajadores. Por supuesto que sí, hay que recordar la historia, ¿no?, de por qué celebramos. El 1 de mayo de 1886, en Estados Unidos empieza a haber distintas protestas a nivel nacional por ganar derechos, porque el trabajador quería ganar derechos, sobre todo el derecho de las 8 horas laborales, porque antes la ley decía que puedes trabajar hasta 18, creo, o algo así indicaba. Sí, y eso es importante que lo menciones, porque gracias a esa lucha y esos mártires de Nueva York, en Estados Unidos, donde se inicia esta lucha, es que se consigue algo muy importante. Nosotros recordemos que el trabajador no era considerado para nada. O sea, la clase obrera no era considerada, no tenía palabra, no tenía decisión, no tenía derechos. O sea, era un completo sistema de abuso y de esclavitud el que se sufría, ¿no? Pero gracias a esta lucha se consigue algo muy importante, lo cual es el poder de la palabra. Porque con ese poder de la palabra es de que el trabajador, o en aquella lucha, se consigue el tema de manifestación de nuestras voluntades, manifestarnos libremente sin que nuestro contratador nos pueda impedir esto. Entonces, conociendo, y es bueno que lo sepamos, ¿no?, recordar por qué celebramos el Día del Trabajador y conmemorar pues la lucha de hombres y mujeres también, que han pues trabajadores como nosotros, del pueblo como nosotros, que han decidido poner un alto y empezar a expresarse, a mostrar y a reclamar los derechos que como seres humanos y como trabajadores les correspondían en aquella época, y que la lucha pues aún continúa. Por ejemplo, Estados Unidos no celebra el Día del Trabajador porque ellos piensan que conmemora el socialismo y el comunismo, y Canadá lo imita, pero el resto del mundo conmemoramos el Día del Trabajador. Bien, gracias. Entonces, Graciano, vamos a empezar hablando un poco qué es un contrato y sobre todo cómo se aplica el contrato dentro de nuestro trabajo. Bien, primeramente, para empezar, el contrato pues es un acuerdo de voluntades, y un acuerdo de voluntades tiene que partir siempre desde la posición o que se encuentren dos partes, un contratador o el contratante y el contratado, ¿sí? Entonces, en el contrato se va a manifestar como todo acto jurídico, por decirlo así, lo cual está regulado en el Código Civil. Nos pide 3 requisitos: manifestación de voluntad, es decir, que si tú me vas a contratar, yo tenga que estar de acuerdo con ese contrato, ¿sí? Porque ponte, si me obligas a prestar un servicio que yo no quiero, entonces estaríamos hablando de hasta un tema de trata de personas. Entonces, por ahí, ese primer requisito ya se caería, porque no habría la manifestación de voluntad, ¿sí? Entonces, primer requisito, manifestación de voluntad. El segundo, de que el fin sea jurídica y físicamente posible. ¿Qué quiere decir? Jurídicamente, entonces, nos vamos a respaldar por las leyes. Que al momento de que cuando firmas el contrato, se condicione a prestarte los beneficios y los derechos de ley que te asisten,
¿sí? Y físicamente posible, obviamente que tiene que darse de que el servicio que se va a prestar pueda ser cumplido por una persona, o sea, sea humanamente posible, y físicamente de que, por decir, no me vas a contratar a mi abogado para que me vaya, no sé, a la luna, claro, y que instale una estación en ahí. Obviamente, tal vez con la preparación, tal vez de aquí a unos años yo lo pueda hacer, pero si ponte, me dices, te vas de aquí a una semana, o sea, es físicamente imposible, ¿sí? Y dentro de estos dos requisitos entran el acuerdo de voluntad, física y jurídicamente posible, y obviamente de que se pueda expresar de una forma, sea por escrito o sea verbalmente. Entonces, el contrato laboral es aquel contrato, manifestación de voluntades, que nos va a nosotros detallar cuáles son los derechos, para qué nos están contratando, cuál es el fin de nuestro contrato. Tiene que incluirse la remuneración, cuánto me van a pagar, tiene que incluirse la jornada laboral y las horas de trabajo que voy a tener. Muy bien, entonces básicamente tiene que tener esos 3 acuerdos para que sea un contrato formal, para que pues se manifieste la voluntad tanto del empleador como también del trabajador. Y amigos, aquí quiero hacer una breve pausa, tal vez ustedes quieran hacer algunas preguntas, algunas inquietudes que puedan tener. Por favor, manden un mensaje al primer número que vemos en pantalla, el 956-610031. Pueden ustedes preguntar por WhatsApp o pueden preguntar también por mensaje de texto, alguna consulta que quieran hacer con Graciano. Y pues abajo les dejo la dirección de Graciano, y también fuera del programa ustedes pueden llamarlo o pueden consultar con él cualquier aspecto jurídico que puedan tener. Es el Jirón Cajamarca 461A, primer piso, ¿verdad? Sí. Primer piso. Y también el celular de Graciano vendría siendo el 989-475979. Con estos datos pues podemos continuar el programa, y por favor siéntanse libres de preguntar lo que quieran en esos momentos por mensaje de texto, para así también absolver las dudas que podamos tener. Bien, entendiendo qué es un contrato laboral, quisiera que nos expliques. Has dicho que hay 2 tipos de contrato, el contrato verbal y el contrato escrito. Explícanos un poco más sobre ello, y también pues estos contratos son para todos, es decir, yo trabajo digamos solo 4 horas diarias, ¿puedo tener un contrato laboral o solo es exclusivo para los que trabajan 8 horas diarias? Bien, recapitulando un poquito, si bien es cierto, se mencionó que podían manifestarse los contratos de forma verbal o escrita, esa es una forma de manifestación, ¿sí? Pero en sí, en contratos, en tipos de contratos, vamos a encontrar pues los indeterminados, los que no tienen un plazo. Es decir, generalmente esto lo vamos a ver en los regímenes privados, ¿sí? Algunas instituciones del Estado lo manejan como, bueno, no sé, por mencionar una, sea SUNAT, sea aduanas, que manejan contratos por regímenes o por tiempo indeterminado, ¿sí? Obviamente eso está sujeto a que te lo puedan rescindir el contrato, y esto tiene que tener una causa justificada, la cual es, ponte, un tema de que tú hayas incumplido algún acuerdo que hayas tenido. Entonces sí hay la justificación para despedirte, como en cualquier contrato, tiene que haber una causa justificada. Los contratos a plazo determinado o a plazo fijo, como yo diría, en este vamos a encontrar pues bastantes, como por ejemplo lo que hoy en día se ve es el contrato CAS, ¿no es cierto? Que tú ingresas a una institución y tu contrato es de 3 meses, pero puede ser ampliado, puede ser prorrogado otros 3 meses, y es lo que vive toda nuestra sociedad actualmente, o bueno, la mayoría la vive, ¿no? Entonces te van renovando cada 3 meses, pero ya se cumple el plazo, ¿no? De que cada 3 meses tu contrato vence, y es a discreción y decisión del empleador si te lo renueva o no te lo renueva, ¿sí? Y por ahí vienen los part-time, los de medio tiempo, los que tú dices, ¿no es cierto? Los de 4 horas, que sí, también tienes el contrato y te tienen que asistir los derechos, pero hay una diferencia. Acá ya no te asisten derechos ponte como la CTS, ¿sí? Ya no te asisten ciertos beneficios como el tema de la remuneración familiar, ya no. Justamente los contratos que mencionábamos anteriormente son los que te van a cubrir los beneficios o los derechos a tener el derecho a los beneficios de la CTS, vacaciones, por ejemplo las gratificaciones si es que las hubieran,
Ese es el contrato normal, ¿no? En el anterior, en el part-time, que demanda un horario que no supere las 4 horas diarias, ¿sí? Los 8. En el part-time, a medio tiempo, es el que me decías, que no supere las 4 horas diarias. O sea, si es 6, sí entra claro, ya estás entrando a otro tipo de contrato. Estás desnaturalizando de una u otra forma ese contrato para el cual tú has sido contratado. Porque recordemos, mencionamos hace un momento, que en el contrato, como hay el acuerdo de voluntades, tiene que pactarse, ¿no es cierto? ¿Cuánta va a ser tu jornada laboral y cuál va a ser tu horario de trabajo? ¿Sí? No confundamos entre las horas de trabajo y la jornada laboral, ¿sí? Porque la jornada laboral va a ser el tiempo que tú vas a estar disponible para tu empleador, ¿sí? Una jornada laboral, lo sabemos todos, pero para recordarlo, son 8 horas constitucionalmente dadas, ¿sí? La Constitución, que es nuestra ley de leyes, es la que prevé esta jornada máxima. Recordemos que es una jornada máxima de 8 horas, que a la semana no pueden sobrepasar las 48 horas, ¿sí? Si esto llegara a pasar, sea el contrato que tú lo hayas firmado de forma indeterminada, a un plazo fijo o un plazo determinado, o un part-time, entonces tienes que entender que, si es que hubiera esto, te correspondería, ¿qué? El pago de horas extras, ¿no es cierto? Ahora, este pago de horas extras se van a computar de acuerdo al tema de cuánto está valorizada tu jornada laboral diaria. Digamos, por decir, diario a mí me correspondería, no sé, con todos los derechos y demás, casi 70, 80 soles, 100 soles, digamos. Entonces, esa hora extra te la van a tener que computar. Harán los descuentos de ley y todo lo demás y se te pagará. Obviamente, recordemos que la hora extra, el horario extra que trabajamos, tiene un valor adicional, ¿sí? No es el valor normal que tú estás desempeñando en tu hora de trabajo. Bien. Entonces, regresando a la idea de las 4 horas que tú mencionabas, que si tienen o no tienen un contrato, claro que lo tienen, pero como te dije, los derechos hasta ahí se ven recortados, porque no tengo pago de CTS, compensación por tiempo de servicios, ¿sí? La CTS es la compensación por tiempo de servicios. No tengo derecho, como decía, al tema de que me vas a tener que dar el tema de gratificaciones legales, el descanso semanal obligatorio y feriados. O sea, esas cosas ya se me van a condicionar, ¿sí? Obviamente, previa conversación entre empleador y empleado. Previa conversación, ¿sí? Muy bien. Entonces, como trabajadores, a todos nos corresponde tener un contrato, pero dependiendo al tiempo del servicio que nosotros prestemos diariamente, este contrato va a tener características tal vez un poco diferentes. Gracias a muchos niños, bueno, adolescentes, mejor dicho, también a veces desempeñan funciones en los restaurantes, en las combis, en fin, ellos que son menores de edad pueden tener un contrato laboral. Sí, claro que pueden. Recordemos que, como mencionábamos, hay tipos de contratos, pero ellos van a correr otro tipo de suerte, ¿sí? Van a correr el tema de que cuando un menor de 14, 15 años quiere trabajar, tiene que tener el consentimiento de su padre o tutor, ¿sí? Es lo mismo para alguien que tiene 16 hasta 17 años. ¿Y por qué lo hago? ¿O por qué hago esta segregación de 14, 15, de 16 a 17? Porque justamente entra aquí este tema que tú mencionas. Para los dos grupos, recordemos que debe haber la aprobación, debe haber el tema de autorización del padre o del tutor, ¿sí? Entonces, en esta idea desprendemos lo siguiente, que un menor de 14, 15 años no tiene que superar las 24 horas semanales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que trabajar máximo 4 horas, el famoso part-time, ¿sí? Que en Estados Unidos, en Europa, es muy común el trabajo a medio tiempo, ¿no es cierto? Es muy común que muchos jóvenes, adolescentes, que bueno, por el tema de querer conseguir un ingreso extra y bueno, X motivos, ¿no?, que los vayan a impulsar. Otros también que no es por el motivo de que quieran tener un ingreso extra, sino es porque muchas veces ellos son el sustento de esas familias, o muchas veces son quienes aportan pues a la familia, porque lamentablemente no se les ha dado las condiciones como a otras personas de que no se tengan que ver obligados a trabajar. Y muchas veces por ahí se limitan su derecho a la educación,
Entonces, ese grupo va, incluso este es de 12 a 14 años, recapitulando, ¿sí? De 12 a 14 años son 4 horas, 24 horas semanales. Entonces, de los 15 a los 17, 16 a 17 años, ya voy a entrar a trabajar máximo 6 horas. ¿Qué quiere decir esto? 36 horas semanales. Obviamente le van a asistir todos los derechos que hemos mencionado. Le van a asistir a este de mayor de 6 horas, ¿sí? Entonces, por ahí, y yéndonos a nuestra realidad, se ve de que varios menores trabajan o realizan trabajos nocturnos. En discotecas, en bares y demás. Como que mozos, no sé, tal vez en barra, no lo sé. ¿Sí? Se ve. Este tipo de forma de prestar un servicio de trabajo también está limitada y está condicionada. Porque acá muchas veces no solo tiene que haber la autorización del padre o de la madre. Tiene que, en casos excepcionales, incluso haber una autorización de un juez. ¿Sí? Tiene que haber incluso esto. Ahora, esta jornada tampoco puede sobrepasar las 8 horas para ellos. Recordemos que sí, bien, hemos dicho que las horas son 8 horas, ¿no? Constitucionalmente. Pero para los menores se restringe. ¿Por qué? Porque como son un bien superior y el interés es superior, el de niño y el adolescente, el Estado tiene que garantizar, pues, cuidarlos. Tiene que garantizar que si ellos trabajan, no se vean vulnerados en el tema físico, mental, emocional. Y de que obviamente no se perturbe el tema de su derecho a la educación. Entonces, si es que alguien de los que nos ven ejerciera un trabajo en horas de noche, tiene que recordar que ese no puede sobrepasar las 4 horas. No puede, ¿sí? Incluso la compensación es un poco mayor. Por ahí, y ahora no me acuerdo con exactitud, pero incluso ellos tienen un pago extra. O sea, alguien que realice una jornada laboral nocturna, el pago incluso no puede bajar de los 1.015 soles, 1.100 tantos soles. No lo recuerdo ahora. O sea, incluso eso ya está dado en la ley. Entonces, si ellos van a hacer un part-time, entendemos que el pago tiene que ser siquiera la mitad, un poco más. Sin embargo, tal vez no es la realidad que... Claro, sí. No es la realidad, porque todo esto lo hablamos y está solo en papel, en teoría. De los derechos, en teoría, no se ejecuta claro. Realmente. En la práctica no se ve esto. Bueno, he visto yo casos de jóvenes, de adolescentes, que por ejemplo trabajan en los catering, moceando, ¿no? En las fiestas, pero ellos están pues más de las 4 horas que deberían, no más de las 6 horas que deberían, se quedan hasta que termina la fiesta. En tal caso, vemos como desde ahí ya se empieza a vulnerar de alguna manera estos derechos, pero que sin embargo deberían estar especificados dentro de su contrato laboral. Bien, Graciano, bueno, el tiempo nos viene encima, así que creo que pasamos a la parte más importante de este programa, y es para hablar de qué características debe tener nuestro contrato laboral, cómo debe estar hecho, qué debe especificar básicamente. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, el contrato puede obviamente, al ser un acuerdo de voluntades, se rige por el Código Civil, ¿no? Y entonces, como ya habíamos mencionado al principio, tiene que haber el acuerdo de voluntades, que sea jurídica y físicamente posible y todo lo demás, ¿no es cierto? Dentro del contrato tiene que indicarse para qué te están contratando, para qué servicio. Es muy importante. Si tú eres, en mi caso, abogado, no me van a contratar para mí para hacer servicios de ingeniero civil. No, pues porque técnicamente, profesionalmente no estoy capacitado y no soy apto para prestar un servicio. Entonces tiene que ser un servicio acorde a tu especialidad, a lo que tú puedes dar. Si has estudiado una carrera técnica o ya, bueno, una carrera profesional, te tendrán que contratar en esa rama, ¿sí? Y en caso extremo, pues ya vayámonos, el tema de que te contratarán, si digo, no para esas labores que son de tu carrera, pero te contratarán algo afín. Por eso en las convocatorias muchas veces se ve carreras afines. O sea, claro, que estén relacionadas, que puedan de una u otra forma poder ejecutar y que otra puedan cubrir pues esa necesidad laboral, ¿sí? Obviamente el servicio, ¿para qué te están contratando? ¿Qué tipo de servicio vas a prestar? Lo otro es pues justamente lo que mencionábamos, la jornada laboral, las horas de trabajo, cuántas horas. Excepcionalmente en el contrato se puede ver previa conversación, obviamente, entre
empleador y empleado, de que el contrato fije de que las horas van a ser por debajo del máximo legal, o sea, menos de 8 horas, excepcionalmente. Eso ya es acuerdo entre las partes. Incluso se puede negociar el tema de que te vayan a pagar las horas completas, ¿no? O sea, pero eso es, como les digo, eso es previo acuerdo. Lo otro, se tiene que indicar qué derechos te asisten, pues, qué beneficios. Obviamente en este te va a indicar de los beneficios que tienes, pues, el pago, como ya mencionábamos hace un momento, el tema de el pago de la CTS, la compensación por tiempo de servicio. Se te tiene que pagar el seguro social en un contrato, se te tiene que pagar los bonos familiares que te asistan, bonos familiares ya sea el de educación o el de canasta navideña y todo lo demás, ¿no es cierto? Se te tiene que indicar cuánto va a ser tu periodo de vacaciones, si fuera el caso, ¿sí? Exacto. Y lo otro, y que ahorita se me estaba viniendo a la mente, era el tema de incluso hasta tu horario de refrigerio, que tiene que especificarse. O sea, parecen cosas mínimas, pero son cosas que tienen que ir, porque recordemos que el horario de refrigerio muchas veces es vulnerado, y es vulnerado así grotescamente. Es de frente las 8 horas enteras. Claro, te mandan o las 8 horas o te recortan, y lo mínimo por ley es 45 minutos, lo mínimo, pero muchos no lo hacen. Generalmente acá se ve que es 1 hora, en otros, si tienen la suerte, les dan las 2 horas. Pero recordemos que ese es fuera, ¿no? de la jornada laboral, es fuera. Muy bien, yo también creo que en servicio también te vendría que te especifique qué actividades vas a realizar dentro de... Claro, porque si es que no te indicaran qué actividades, ya habría un vacío legal ahí. Entonces, ese vacío legal ya te puede a ti jugar mal, ¿sí? Bueno, gracias. Yo también tengo el caso, por ejemplo, jóvenes de los EVAs que trabajan como ayudantes de restaurantes, y a ellos lo que la empleadora no les da refrigerio, pero les dice que siempre les va a dar la comida. O sea, como es restaurante, siempre se les va a dar se les va a derivar un almuerzo o la cena correspondiente, pero a veces se le olvida. Entonces, esto también, este acuerdo podría estar específico dentro de su contrato, que ellos van a proveerle de la alimentación. ¿Se especificaría o es un acuerdo fuera del contrato? Puede ir dentro, como le digo, todo es previa conversación, previo acuerdo entre las partes. Si alguien quiere tener un tema de mayor seguridad, por decirlo así, y de que si en algún momento quisieras reclamar y decir, oye, pero tú te comprometiste con esto. Claro, te comprometiste, pero ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo lo acreditas? Lo acreditas pues con el contrato, ¿no? Escrito. Ahora, por ahí algunos se preguntarán, oye, pero ¿y si lo he hecho verbalmente? O si he hecho un contrato verbal, claro, va a correr la misma suerte que un contrato escrito. Va a estar también asistido por todos los temas legales que hubiera. Ahora, recordemos que el contrato, así como te especifica, el contrato escrito te especifica todo lo que vas a hacer, en el verbal se supone que tú lo has conversado, ¿no? Verbalmente con el contratador o con el empleador. Entonces, al tú quedar verbalmente, y esto está amparado por el Código Civil, o sea, no es algo que el abogado se lo está inventando, eso la ley lo establece, la ley y el Código Civil establece claramente que hay 2 tipos de manifestaciones de contrato, verbal y escrita. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Pues lo acredito. 1, si es a tema formal, obviamente se te va a emitir un recibo de pago, ¿no es cierto? O tú emitirás un recibo por honorarios, con lo cual ya se les... Pero en otros no, en otros, en lo informal, que lamentablemente en nuestro país es informal, y esto es por cifras lanzadas, casi el 75% está sumergido en la informalidad. O sea, imagínate, solo un 25% es formal, de trabajadores, es formal. Las empresas que están en nuestro medio, en nuestro mercado económico, solo el 25% con suerte son formales. ¿Y el otro 75% qué pasa? Entonces ahí se ve una gran explotación, ahí se ve vulneración de derechos, muchas veces lo amenazan, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Porque si tú me estás exigiendo el contrato escrito, yo te voy a despedir. Y muchos por la desesperación siguen trabajando. Pero ahora, bueno, el Ministerio de Trabajo y de Inclusión también ya ha desarrollado pues mecanismos en los cuales se pueda hacer las denuncias y quejas, tal como la SUNAFIL, ¿no? En el cual tú puedes asistir y decir, pues sí,
Y hasta es un medio de protección, porque agarro, si yo estoy trabajando, como tú mencionas muy bien en estos tipos... Digamos pollería. Ya, pollería, y pues generalmente no tengo contrato, porque es la verdad, nadie acá casi tiene un contrato en este tipo de trabajo. Entonces, soy más mosca, y me acuerdo lo que dijeron en este programa, busco la SUNAFIL, pues voy al Ministerio de Trabajo, a la dirección desconcentrada del Ministerio de Trabajo acá en Puno, y digo, ¿sabe qué? Yo trabajo en tal, y quiero que sea una constatación, pues. Y que está el tema de informalidad. Porque, o sea, no olvidemos, estas instituciones están para fiscalizar. Entonces, ¿cuándo vamos a erradicar esto? ¿O cuándo vamos a mejorar? Si es que nosotros mismos nosotros mismos somos cómplices de todo esto. Es bueno que aclares este aspecto, que existen oficinas donde uno puede reclamar, caso SUNAFIL. Entonces, amigo, amiga trabajadora, hay que ser mosca. Si tu empleador no quiere darte el contrato, que es la realidad que vivimos la mayoría, creo que podemos probarlo, primeramente tomándonos una foto. De repente con grabaciones hoy en los celulares nos permite probar todo hoy en día. Claro. ¿Quién no tiene un celular que tenga una grabadora? Puedes grabar el contrato verbal, puedes también tomarte fotografías ejecutando tu trabajo para probarlo. Y por supuesto, pedir esta fiscalización por parte de SUNAFIL. Bien, Graciano, hemos llegado a la parte final del programa. Todavía había mucho que hablar, pero el tiempo nos ha quedado corto. Esperemos que vuelvas pronto al programa para complementar y terminar pues el tema pendiente del contrato laboral y otros derechos que también nos asisten los trabajadores. Quiero recordarles que la dirección para consultar con Graciano o para llamar, de repente comunicarnos con él y absolver dudas, es en el Jirón Cajamarca 461 A, el primer piso, y también pues está su número de teléfono, el 989-475979. Es un gusto hablar contigo, Graciano, siendo un abogado tan joven, pero que destacas tanto en tu carrera y pues nos ayudas a comprender mejor nuestros derechos. Agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno que se fomenten este tipo de espacios y que sean también dirigidos por personas jóvenes. Nunca releguemos a la juventud, porque muchas veces la juventud tiene otro tipo de experiencias que los mayores, ¿no? En nuestro medio, lamentablemente, se tiene ese concepto y está enquistado en que alguien mayor puede tener o sabe más o conoce más. No siempre es así. Los jóvenes, yo creo que estamos aptos para absorber algunas cosas y estamos con el espíritu de aprender, aprender y aprender. Y es lo bueno de que nos gusta capacitarnos constantemente. Simplemente eso, agradecer y recordar de que el derecho laboral, o bueno, los derechos que nos asisten como trabajadores, es una obligación de todos, porque todos debemos de denunciar si vemos en algún momento una vulneración de estos derechos. Salgamos de ese mal llamado informalidad, y eso es simplemente por cuidar las generaciones que se están formando y que vienen, ¿no? Que van a ser y que son hoy por hoy y que somos el motor y el futuro de esta sociedad. No consintamos la informalidad laboral. Exacto. Porque todo trabajo es digno, todo trabajo merece respeto y la manera de respetarlo es aceptando y protegiendo sus derechos. El trabajo que tú efectúas es muy importante y tus derechos son muy importantes. Amigos, llegando a la parte final del programa, mañana estamos pues celebrando las alacitas. Quiero recordarles que tengan mucho cuidado con sus niños, porque al gran apretadero de gente que va a haber, a eso le encanta la trata de personas. Y los niños ahí es donde más se suelen perder, así que tengamos mucho cuidado mañana y llevemos pues a nuestros niños bien protegidos y no nos distraigamos ni los perdamos de vista un solo minuto. Fuera de eso, vamos a divertirnos mañana a lo grande en nuestras Alacitas 2019. Nos vemos el próximo lunes con más temas de interés. Cuídense mucho.